Buen día a todos, bienvenidos a un programa más especial por el mes de conmemoración a nuestros difuntos. En este día vamos a tocar un tema que trata sobre el duelo severo, un duelo que viene luego de un estrés postraumático que ya más adelante lo explicaré. En esta ocasión tenemos a un invitado especial que es Víctor Mixco, quien nos va a contar un poco de su historia. Bienvenido, Víctor. Gracias, Raquel. Cuéntenos un poco primero. Gracias por estar aquí, que sé que es un tema no tan fluido de hablar, pero vamos a intentar lo mejor que podamos. Gracias, Raquel, así es. Exactamente, es un tema complicado para el mundo. Qué bonita la introducción que dio. ¿Qué le puedo contar un poquito de mi historia? Yo recuerdo, creo que la infancia es muy importante en el desarrollo del ser humano, de la personalidad. Yo recuerdo aquellos Día de Muertos o en conmemoración a los santos difuntos, que me llevaba mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, íbamos a ver a mi bisabuelo. Me contaban que mi bisabuelo murió cuando yo tenía un año, y veía yo, o sea, para mí era un evento no triste, de niño. De hecho me gustaba ir al cementerio, lo veía como un jardín bonito, grande, y obviamente uno va desarrollando eso hasta que vienen eventos en la vida que creo que hasta donde yo he vivido, creo que son tan marcados, tan esenciales, porque uno es conocer a nuestros antepasados que ya nos dejaron y no hubo una relación, y otra situación es que se nos muera un ser cercano como un padre, una madre, O nuestra figura de referencia, ¿verdad? O nuestra figura de referencia. Y qué bonito la palabra referencia, porque estamos hablando de que nosotros somos por naturaleza, usted me lo va a decir, pero yo siempre he creído que somos como referentes dependientes siempre de algo. Aunque alguien parezca muy fuerte, siempre hay algún pilar al cual por lo menos se muestra uno admiración para poder subsistir en este mundo. Ahora, esto fue hasta el terremoto del 2001 que experimenté. Perdón, solo algo. Sí. Es decir, usted aprendió, al igual que muchos latinos, y creo que todos los que nos están escuchando latinos, estamos acostumbrados a convivir con la muerte de alguna manera, y sobre todo en países violentos, ¿verdad? Sí. Pero estamos acostumbrados a hacer como ese momento, el noviembre es como especial, desde la comida hasta estos homenajes que se hacen en este mes, ¿verdad? Me imagino que estoy acostumbrado a este tipo de cosas, sí, como costumbres, digamos. Sí, son costumbres que sin duda, lo mencionábamos, que es las hojuelas, y que ir allá y que veo una feria fuera del cementerio, ¿verdad? Por eso es que hasta que uno experimenta, sí, es como una tradición, digámoslo, es como una tradición, un homenaje, como usted bien lo dijo. Y antes de seguir de que usted me siga preguntando acerca de ese tema tan interesante, sí hay dos eventos hasta la actualidad que yo he experimentado, que es la muerte de mi abuelita materna, ¿sí? Y eso que mi abuelo paterno también está muerto, pues, y no me dejó de doler, pero hay una referencia diferente, ¿verdad? Pues yo siempre he mencionado que el deceso de mi abuelita es como que la mitad de mi mamá se murió, ¿sí? Era una figura fuerte para usted. Sí, de hecho tiene mucho que ver con mi carácter, mi forma de pensar, al igual que mi abuelo, el esposo de ella, que por cierto, que ya en este mes de noviembre va a cumplir 90 años y está más sano que yo, creo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esa salud sobrenatural. Y muy agradecido con Dios. Él sufrió eso cuando en el terremoto del 2001 falleció mi abuelita. Solo quedó mi abuelo, una llanta de un bus y un carro. La casa entera desapareció. Obviamente todos conocemos en la historia contemporánea lo que sucedió en las colinas, ¿verdad? Quizás para la gente que está fuera del país, voy a hacer una referencia de un momento que fue histórico realmente. Fue un terremoto en el año del 2001, donde fue de casi... ¿Cuánto fue? Fue de 7.8 y el otro, si no me mal recuerdo, de 7.9. Casi los dos fueron de 8. Exactamente, fue bastante fuerte. Y en la zona aledaña a Santa Tecla hay una colonia que estaba muy cercana a una colina, justamente. Y en esa colonia justamente residía la familia de Víctor. Correcto, mis abuelos ahí vivían. Y de hecho yo iba mucho allá.
O sea, en mi adolescencia yo me peleaba con mi mamá y me iba donde mi abuelita a tomar café, ¿verdad? Creo que de ahí también viene mucho el gusto del café en mi persona. Son temas bien extensos, lo vamos a tratar de resumir. Ese fue el primer evento, hay mucho que hablar, podríamos hablar mucho de eso, pero creo que vamos al punto. Perdón, y cuando pasó ¿recuerda un poco cómo fue todo este evento? O sea, ¿usted dónde estaba? ¿Qué ocurrió? Ese día fue, de hecho, estaría también enflorando a mi hermano, porque pasó un evento que sin duda Dios mueve las cosas como tienen que ser. Porque ese día yo era tenía 21 años, andaba yo divirtiéndome con dos buenos amigos míos, pero mi diversión a veces era como, vamos a dar una vuelta en el carro, yo iba justamente en la calle Chultipán, Ciudad Merliot, y pensé que se había destrabado el eje del carro de atrás, porque empezó, así sentía dentro del carro, y le dije, paren, les dije, porque la llanta, yo había experimentado ese tipo de fallas mecánicas y así se sentía. Paren, y cuando me bajé, vi toda la calle principal de Ciudad Merliot, como que usted agite una sábana en su cama. Esa era la ondulación exacta que le puedo yo describir, y empiezo a ver los postes topando unos con otros. Fue una descarga de potencia terrestre impresionante. Yo me quedé parado y sentía como que las rodillas estaba como que se me habían dormido. Fue muy impactante. En ese mismo momento dije, bueno, vamos, hay un centro comercial ahí en Ciudad Merliot, muy famoso, del mismo nombre Merliot, y entré. Cuando entré vi destrucción total adentro del centro comercial. Ya no había nadie, había hasta chispas, así como tipo película, ¿verdad? Habían chispas en el techo, basureros tirados, vitrinas quebradas, etcétera. Y cuando yo vi eso, dije, estoy grave. En aquel entonces uno no tenía acceso tanto a celulares como ahora, aunque sí existían, pero existían unas cabinas Yo andaba una tarjeta, que ustedes se recuerdan, una tarjeta que usted metía en el teléfono público y podía hablar con un saldo precomprado. No habían señales, y vi el volcán, porque de ese centro comercial lo vi, y yo dije, esto es una erupción, porque habían mucho, según yo era humo, y eran derrumbes en el volcán. Y el resto lo termino rápidamente de comentar. Me voy hacia la casa. Vivía yo en otra parte alta, que se llama Buenavista, arriba de Montesión. Y cuando llego allá encuentro a mi papá, mi hermano, mi papá con un perrito agarrado aquí, nuestra perrita. Sí, o sea, acuérdense que en el momento de un sismo uno no sabe qué hacer y hace de todo. Ese es el problema de un desorden, de que no se sabe qué hacer. Y me dijo que mi mamá se había ido con mi abuelo, o sea, que no contestaba a mi abuelita y había ido a ver. Yo en ese momento me rehusé a ir, sinceramente. Pasan cosas extrañas, por supuesto, que recibimos una llamada de mi abuela, del número de la casa, mejor dicho, después del terremoto, en la noche. Me adelanté un poco, pero son cosas extrañas, ya le puedo comentar eso. De ahí me voy o sea, yo no quería ir, o sea, sinceramente algo dentro de mí me detenía, yo no quería, ya como que algo sentía, y hasta que, bueno, vamos. Cuando voy, íbamos bajando Santa Cecilia, seguimos bajando, es una calle recta hacia donde ellos vivían, recto todo para abajo. Por cierto, muy cercano de aquí, de las instalaciones de Radio Angelos.org. Y cuando llegué llegué justamente a la altura de la calle donde está la radio, y ya estaba la colina, o sea, ya estaba tierra. Empecé a caminar sobre la tierra y era como que usted camine sobre talco, porque era tierra recién caída, o sea, no había fijeza. Y cuando llego, creo que ahí venimos a lo que es el punto de este tema, creo yo. Viene el primer impacto mental cuando veo a mi abuelo escarbando con las manos en la tierra, donde había ubicado, donde estaba la casa, y le decía, vieja, 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 le decía. Trataba de gritar, o sea, nuestra mente quizás genera como que la casa ahí estaba. De hecho, yo también lo pensé, ¿verdad? Que ahí estaba y que había un poco de tierra encima de la casa. Cuando en realidad ya la casa había corrido 7 casas para abajo. Es cuando por fin logramos llegar al punto, ya con máquinas y todo, ¿verdad? Viene el primer impacto, veo a mi mamá llorando y vengo con una situación que, así como me están viendo ahorita, así reaccioné. Yo no reaccioné de ninguna forma, yo me sentía natural. Sí tengo que decirlo porque es bien importante en mi agradecimiento con Dios, que yo tuve una serenidad que
era consecuencia de una seguridad de que mi abuelita ya no estaba ahí. Ujú. Años después lo pude yo desenredar, que Dios me dio algo como, ya la tengo yo, no te preocupes. Hasta mucho tiempo después pude saber eso, Claro. porque nunca pude deducir. Existen eventos en Latinoamérica, señores, y todos nuestros oyentes, que uno no entiende y genera, y se lo voy a decir, Raquel, usted sabrá mejor cómo funciona mi mente en ese momento. Cuando la encontramos fue 5 días después. Yo vi en ese lugar, hasta donde me dejaron terminar, yo vi un niño enredado en unas rejas, encontraba manos, encontraba piernas, encontraba cualquier cantidad de miembros de personas, porque fue bien violenta en la caída de la montaña. Y hay un olor específico a muerte que después de unos días, bueno, al día siguiente ya se empieza a sentir, y ese olor quedó en mi mente, o sea, el olor a cadáveres. Yo vi maquinaria ya después de que ya no se encontraba nada, sacando la tierra, poniéndola encima de los camiones, y en una ocasión me acuerdo que vi una pierna caer. Son de las cosas que no se podían encontrar, fue inmensamente grande la cantidad de tierra, pero no generó un trauma para mí, no lo creo de esa manera. Quizás ahora viene lo post, que cuando ya pasó todo eso, creo que al mes, cuando se hizo después del novenario y todo esto, que gracias a Dios mi abuelita estaba entera, por cierto, tal vez se puedan preguntar eso, estaba entera. Pero antes de eso sí la encontraron. Sí, la encontramos a los 5 días, pero corrida totalmente, estaba intacto después de todo lo que había visto. O sea, a mi abuelita no le faltaba nada. O sea, gracias a Dios su cuerpo estaba totalmente entero. Mucha gente en ese proceso le decían, no, aquí es muy peligroso estar, váyanse ya, o sea, ya no. Yo creo, y me incluyo, que yo creo que si no hubiera encontrado el cadáver, yo todavía pensara que ella anda vagando en las calles. Yo, sin haber visto su cadáver, podría yo haber pensado que ella salió corriendo y le pasó algo, se golpeó la cabeza, y yo no estaría. Le doy gracias infinitas a Dios porque me permitió verla, ¿sí? Y saber que era ella. Luego de eso viene algo que sí nunca entendí. Vi a los familiares cercanos, o sea, me refiero tíos y todo, que yo no podía concebir que después del novenario, misas y todo eso, me acuerdo que comimos pupusas ahí en la casa. Yo no podía entender cómo, o sea, yo había pasado un mes, porque se podían estar riendo. O sea, yo entré en un duelo personal, pero no exagerado. O sea, yo totalmente normal. O sea, no van a pensar que ahí andaba de negro. No. O sea, yo llevaba algo dentro de mí. Mi abuelita me hace falta. Obviamente recordando que le estoy diciendo que era la mitad de mi mamá. Después de eso, yo sentí, tengo que admitir, un poco de cólera, porque, o sea, yo estaba oyendo risas y yo les quería ir a decir un par de cosas, ¿verdad? O reaccionar un poco violento. Y entendí por qué era. Ese día me acuerdo que me encerré y por primera vez pude llorar por ella. O sea, lloré como media hora. O sea, literalmente yo no podía parar de llorar. Le hablaba, abuelita, abuelita. Y creo que me desahogué terrenalmente. Pero estoy hablando de un llanto de eso que yo no suelo llorar, pero lloré tanto que era que hasta la respiración, y era un desahogo bien grande. Bueno, ese fue el primer evento, Raquel, y hasta la fecha no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Siento que fue ayer, pero no siento malestar en la partida, o sea, porque hubieron eventos, o sea, yo, y con mi papá lo experimenté también. Y sé que estamos cortos de tiempo, pero cerrando lo de mi abuelita, semanas antes llegaba una persona que le ayudaba en la casa, y yo recuerdo que ella dijo, esta señora le dijo, no, si la niña Marinita me preguntó de la Biblia, le dijo, mira, Delmi, ¿y qué es lo que tanto leen allí? Le dijo, o sea, el Señor, créanme, por seguridad, obviamente todos vamos a pasar de este plano. Y cuando yo oí eso, o sea, yo tuve la seguridad en la actualidad hoy que el Señor me ha dado mucho, me ha hablado mucho, ¿verdad? Se ha revelado en mi vida mucho. Entiendo que la preparó, o sea, allá está. Y entonces esa es una seguridad que en lo personal ha sido mi roca
para pasar esto. Pero yo creo que es lo más emblemático si hay una situación, yo lo tomé así, ¿verdad? Tengo un hermano y una madre que mi mamá yo la vi destruida durante mucho tiempo y hasta en la actualidad todavía hay certeza de que ella está bien y ya hay un avance, pero ahí es lógico. O sea, es lógico, yo tengo un carácter a veces muy imperativo y tal vez no se me entiende, pero yo la vi y le decía mamá, porque a nadie le gusta ver llorar a su mamá, ¿verdad? Yo le decía mamá, ya está bien, pero tal vez se interpreta como que mira, ya se murió y punto. No, si yo también tengo un dolor, ¿verdad? Obviamente, pero la falta es, aunque uno entienda todas las cosas espirituales, somos materia y nos cuesta dejar ir la materia. Queremos siempre tenerla a nuestro lado y esa es la promesa de nuestro Señor. Vamos a estar en la eternidad, pero mientras tanto duele una separación. Ahí cierro quizás. Mi hermano igual, pues, mi hermano es más callado que yo, mi hermano es diferente su carácter que el mío, pero creo yo que lo vivió a su propia manera, ¿verdad? Quizás me detengo aquí un poco, porque justo lo que vivió usted es un duelo, se conoce como un duelo complicado, porque para todos los que también nos están escuchando, cuando existe un evento traumático, que a lo mejor usted me dice, no, yo no me quedé traumado, no a largo plazo, pero en ese momento cuando usted me está hablando de enojo, cuando usted me está hablando de avanzaba, o sea, justo no reaccionar también es parte de un estrés que se está viviendo a partir de ese evento traumático, porque no todos los días perdemos a alguien bajo estas condiciones, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre este evento y este duelo, tiene que ver con que se produce de forma sorpresiva, pasa que evitamos los estímulos que nos recuerden, por ejemplo, seguramente si usted percibe algún olor a tierra, no sé, en automático va a traer ese recuerdo. También a veces estamos disociados, tal vez usted no, pero a lo mejor muchas familias que vivieron esta experiencia se disocian, se desconectan de la realidad y están como lo que justamente hizo su abuelo. Exacto, ¿verdad? y le quiero sumar a esto, dos cosas nada más para lo que ahorita que usted está mencionando esto, me vienen a la mente dos cosas que sí son importantes para mí. Uno, que mi abuelo, y hasta la actualidad, cuenta lo que pasó y que perdió todo. O sea, él quedó estancado en esa situación. Mi abuelo, el esposo de ella, quedó estancado en eso. Claro. Y otra cosa que me pasó a mí es que yo eran la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Yo traté un momento, después de un par de años, salir de este duelo que yo tenía en mi mente y bueno, dije, voy a salir un día de estos. Y un par de veces lo hice y después de eso, cualquiera va a decir cómo hiciste eso, pero en realidad me venía el derrumbe. Me parqueaba en medio de la nada, apagaba todas las luces del carro y me quedaba, y de hecho lloraba, ¿verdad? Claro, me iba ahí, claro. O sea, yo solito, o sea, estamos hablando de 1 o 2 de la mañana, metido porque uno antes podía, bueno, todavía se puede se accesa, y imagínense, o sea, todo era destrucción ya limpio, ¿verdad? Pero era un predio baldío bien grande, era una colonia, ¿no? Y sí pasó eso. Yo llegaba como donde estaba, yo quería o sea, yo sabía y experimentaba como una felicidad donde ya no había nada. O sea, no una felicidad, sino que quería esa felicidad. Exactamente. Perdón, entonces es parte de ese proceso de duelo complejo, porque, y qué bueno, algo que dijo usted es, me sentí como más tranquilo cuando encontré el cuerpo. Justamente darle una sepultura digna a nuestros familiares es parte de los cierres que nosotros hacemos para poder en nuestra mente despedir. Aunque haya sido una experiencia bien dolorosa la búsqueda, me imagino. Pero lo que hizo su abuelo fue como disociarse y estar en un estado de hipervigilancia. ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en su caso pueden existir como estos bajones de estado de ánimo o ataques de ansiedad, también puede pasar. Alguien puede estar comiendo a diestra y siniestra, ¿vea? Cuando pasa esto. También hay insomnio, porque si me dice que a la 1 o 2 de la mañana había insomnio, ¿vea? O sea, de pronto le costaba. Entonces, estas características son, para toda la gente que nos escucha y nos ve, del duelo complicado. A diferencia de la historia que escuchamos la semana pasada, que era un duelo natural, digamos, un duelo no complejo y duelo resuelto. Este también es un duelo resuelto, pero
tuvo como complicaciones importantes de un contexto. Ahora, tengo un par de preguntas porque con los duelos complejos hay otras variables dentro de esto, ¿verdad? Uno, ¿cómo vivió usted la experiencia de acompañar a su familia en este proceso? O sea, no hablo solo de ese momento, sino luego del fallecimiento, por ejemplo, de su abuela. ¿Cómo conviví? ¿Cómo convivió? Si he de ser sincero, que tengo que serlo, nadie tenía culpa de lo que pasó, y mucho menos lo aclaro desde el inicio para que no vayan a pensar que yo estuve culpando gente, pero sí, quizás lo mismo que me cerré, quizás lo más lógico hubiera sido tratarlos bien, y tampoco es que los maltratara, pero sí quizás hubo una especie de rechazo mío. Me encerré en que yo no quería ver el sufrimiento de mi mamá, no quería ver tal vez a mi hermano como mi hermano, como les digo, tal vez no expresa todo, o es lo que yo por lo menos percibo, no hablamos mucho del tema. Quizás yo huí de la circunstancia y quería estar presente al mismo tiempo. Entonces cuando pasaban ciertas cosas ahí, o sea, huir de los sentimientos, porque yo dije, yo sé lo que estoy sintiendo, yo no entiendo por qué están así, y puedo ser yo quizás hiriente sin querer, sí, hiriente. Cuando oí, o sea, con el permiso de mi mamá lo digo, ¿verdad? O sea, yo escuché alguna vez reciente, y creo que es normal, a mi mamá hasta que se quería morir, pues, porque extrañaba tanto a mi abuelita, la que se quería morir, y eso a mí me afectaba porque yo decía, no, en aquel entonces yo pensaba en Dios mío, mi mamá, ¿cómo va a estar diciendo eso? Está atentando contra Dios. Algo duro. Ahora entiendo que no es así, pero ella quería estar con ella. Entonces creo que la mejor manera era morirse también, ¿verdad? Y estar con ella, porque en algunos momentos cuando me veía con este rechazo mío, que ella no sabe que realmente no era mi intención, ¿verdad? Pero quizás ella, o sea, con quien era su confidente, con la que podía hablar de las situaciones, era con mi abuelita, y ya no estaba terrenalmente, ¿me entiendes? Ya no estaba. Entonces ahora entiendo, siempre lo entendí, pero ahora como que uno va creciendo, y aparte de que uno físicamente envejece, yo siempre, hace poco he pensado una cosa, y lo van a escuchar algo duro, pero creo que puede ser palabras de aliento para que el que puede escuchar, que escuche realmente lo que voy a decir, porque es un mensaje que el Señor me dio, que deberíamos de dar gracias que los gusanos nos van a comer un día, porque hay un lugar donde los gusanos nos van a seguir comiendo y no vamos a morir. Sí, entonces tenemos que dar gracias a Dios que Él tiene, o sea, obviamente sí saben que estoy hablando del lugar de abajo, ¿verdad? Y no del lugar de arriba. Claro. Por lo tanto, en este mundo es pasajero, y va a haber una eternidad donde vamos a estar con cuerpos renovados, otros cuerpos, y vamos a estar con nuestros seres queridos. Esa es una promesa, y de hecho en eso se basa el creer realmente toda la obra de Dios. Entonces eso es lo que a mí me da fortaleza, y eso es lo que el Señor me ha podido destrabar en mí, a poder hablar con mi mamá sin pelear. O sea, yo con mi mamá, hasta hace poco yo no he podido hablar 3 minutos sin pelear. Ella dice pelear, pero son como encontronazos que no son graves, pues no es algo que una separación de la familia, no, sino que yo traté de imponer siempre muchas cosas. Ahora entiendo que nada sin amor no funciona, y el amor es la base de todo. Entonces, este tipo de circunstancias, Raquel, y saber que gracias a Dios podemos entender, el día que entendamos que realmente no vamos a ser eternos en este mundo, ni toda la vida vamos a tener las fuerzas que tenemos, va a llegar un momento en que va a haber una separación, vamos a poder, después de esa aceptación, yo creo que viene algo muy interesante, que es, no es ni resignación, es poder vivir sin temor a la muerte. Esa es mi opinión, ¿verdad? Claro, muchos años después se experimenta esto, claro. Estamos hablando de ¿cuántos son? 23 años, ¿verdad? 23, sí. O 22 años, bueno, el 2001. 21 años. Pero sí creo que parte de esto, del acompañar a familiares con estas crisis o en estos eventos traumáticos, existe como esta confusión, porque justo lo que usted sentía, porque se están riendo, sí, me están ofendiendo, ¿verdad? Están ofendiendo mi dolor.
es parte de sentir este duelo, de que no logramos entender qué es lo que no logramos dimensionar qué es lo que está pasando. Y no hablarlo también trae como consecuencias importantes como esto, como la ira, la irritabilidad también, y que no es solo por carácter, sino por el hecho del dolor. El dolor a veces se traduce justamente, o los estados depresivos se traducen en irritabilidad, que es justamente andar como que somos, yo lo llamo palmitas de maíz, ¿vea? Que pues es por coritos que de repente explotamos, ¿vea? Entonces, y si está bien o está mal, eso no es lo importante. Lo importante es que cada uno de su familia, en este caso su hermano, su mamá, usted, expresaban el dolor de formas diferentes, pero no lograban cómo llegar, esto es el dolor, sino simplemente acompañarse. Y creo que en el silencio de alguna manera se acompañaron, creo yo. Claro. Ahora, ¿cuál era la figura o las redes de apoyo que usted tenía? ¿Cuáles fueron como, en esta impotencia de querer acompañarle a ellos, cuáles fueron como sus herramientas o redes de apoyo para lograr como sobrellevar el duelo? ¿En lo personal o con ellos? Ambos. Uh-huh. En lo personal, lo que le mencionaba, ¿verdad? O sea, el Señor nos lleva de una manera impresionante que pasó mucho tiempo después, hasta ahorita, que como le explico, hay revelaciones muy interesantes en mi vida que dan paz, o sea, la paz que Él prometió, yo lo siento actualmente, pero en todo ese proceso, creo que el Señor permitió algo muy grande, y es creerme que yo era fuerte para poder sobrellevar las cosas, hasta que me doblegó mi fuerza, ¿verdad? Hasta que me doblegó mi fuerza, pero creo que era una parte fundamental para poder creer que yo podía, me sentí responsable por ellos. Uh-huh. Mi mamá siempre, aún con todo, o sea, estando mi papá y todo, mi mamá siempre, creo que en Latinoamérica existe mucho una familia de matriarcado, ¿verdad? En la cual la mamá toma decisiones y tiene carácter fuerte. Creo que es en porcentaje muy, muy grande en estos países, en nuestro país. Países latinos en general. Ajá, en Latinoamérica en general, así que creo que esto me llevó a no preocuparme mucho por la casa, pero al mismo tiempo dije, en realidad no hubo un apoyo, sino que quizás generó una autosuficiencia en mí. Empecé a hacer muchas actividades, me acuerdo que hacía bicicleta, bueno, en ese año justamente fue emblemático, después de los terremotos empecé a hacer radio en el 2001, abril del 2001, a los meses conocí otro mundo y me refugié en la radio. Uh-huh. Sí, hay un refugio, yo creo que la radio para mí generó otra familia, ¿ya? Otra familia donde yo aprendí, y más que fue cuesta arriba. Hubo mucho bloqueo y eso me pareció interesante porque siempre he sido una persona de reto, ¿verdad? Uh-huh. Me pareció interesante que estaba en un lugar donde yo dije no me van a vencer, y creo que volqué todo aquello hacia allá, y yo prácticamente durante mucho tiempo sí viví refugiado en mi trabajo, ¿verdad? Le dediqué tanto tiempo al trabajo que creo que podría ser una respuesta bastante bien, y era una forma de separarme de la casa, pero al mismo tiempo saber y estar en contacto con ellos, de que todo estaba bien, que yo sabía que estaban vivos, pero no fui una persona que, mira, tienen para comer o no tienen para comer, sino que yo hice mi mundo muy aparte, ¿verdad? En ese sentido, me aislé en el trabajo y en las actividades que lleva el trabajo, y me sentía bien. Mientras más noches salía, me sentía mejor, porque sabía que solo quería saber que ellos estuvieran bien. Es como podría ser que así fuera, que así fue. Justamente uno de los recursos que a veces utilizamos cuando ocurren este tipo de duelos es estar en esos espacios aislados para nosotros mismos. Depende, esto a él le funcionó, tal vez a ustedes le funciona más hacer una actividad. Bueno, hizo actividad, dijo. Sí. De hecho, me volví un buen ciclista, tengo un par de cicatrices. Bueno, entonces el ciclismo, por ejemplo, a veces ir al gimnasio nos ayuda, puede también para sobrellevar. Ya justo después de la pausa vamos a hablar sobre las herramientas más puntuales, pero lo que yo intento decir es, la experiencia de estos duelos complejos a veces pueden ser totalmente diferentes de acuerdo, y las familias también, porque
A veces el acompañamiento no necesariamente, como usted dice, es estar como ya comiste, te doy de comer, sino también es como estar en sintonía, de pronto saber que hay fechas importantes y estar ahí, tal vez un fin de semana, pero no siempre estar como todo el tiempo, respetar también el espacio del otro es importante. Pero sí, quizás es parte del silencio en estos casos, sí es parte de los procesos naturales de los duelos complejos o de los duelos severos. Entonces, nos vamos a una pausa. Por favor, recuerde seguirnos en nuestras redes, como en Instagram, @Radio Angelus, en nuestro YouTube, Radio Angelus El Salvador, Facebook, radioangelus.org, y luego, al regresar, hablamos sobre las herramientas más puntuales sobre esto. Acompáñenos. Gracias. La 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 morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron, y al saber que a tu abrazo se encaminan, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade, brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. Así añora quien ama, porque duele la muerte, ese misterio que nos abre la senda de otra vida, mientras cierra este ciclo que es el tiempo. Es nuestra finitud una promesa, y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza, cuando el adiós envuelve un nos veremos. Nos despierta algunas dudas, nos enfrenta al final como un espejo, pues todos cruzaremos esa puerta. Y al pasar... De nuevo en las cabinas de Radio Angelus, en esta ocasión estamos hablando sobre estos temas especiales para el mes de noviembre, conmemorando a nuestros seres queridos en el duelo severo o duelo complejo, y tenemos como invitado a Víctor Mixco, que nos ha contado a lo largo de este tiempo pues su historia y cómo ha lidiado, ¿verdad?, con también esa capacidad de resiliencia de la que habíamos hablado en el programa pasado, y también las características particulares de este tipo de duelo. Víctor, ¿qué consejos, 3 cosas como importantes que usted considere para las personas que están, a lo mejor no, qué bueno y gracias a Dios que no ha existido un terremoto en estos días, bueno, un temblor bien fuerte la semana pasada, pero no un terremoto, pero sí hay muchas víctimas, por ejemplo, de las lluvias, de violencia social también, que tenemos lastimosamente en nuestro país. ¿Qué le diría usted a estas personas para sobrellevar esto?
tal vez, no tanto lo que Víctor pueda decir, pero sí, de acuerdo a mi experiencia, quizás no tocamos un tema que gracias a Dios no lo experimenté, pero sí como que vi la puerta que podría haber sido una forma de hacerlo. Y creo que la pérdida, hay mucha gente que la volca en el odio. Uh-huh. Y solo vi la puerta porque yo veía a personas que tenían lo que yo había perdido. Y no son cosas materiales, en este caso estamos hablando de seres queridos. Claro, claro. Entonces, creo que la pregunta que el enemigo puede ocupar es, mira, estos lo tienen y tú no. Y uno tiende a poder tener la oportunidad, porque tenemos libre decisión en este mundo, tendemos a tener la oportunidad de odiar a las personas porque están felices. Y yo no estoy feliz. Como se lo repito, Raquel, gracias a Dios no llegué a esa, no entré en esa puerta, solo se abrió como opción 1 uh-huh. Y no la quise tomar, claro. Gracias a Dios. Y lo menciono porque puede ser que haya personas que hayan perdido sus casas por inundaciones y todo, y están pasando momentos duros, pero quiero decirles a todas estas personas que aunque el mundo aparentemente esté diciendo lo contrario de lo que voy a decir, el Señor tiene el control. Claro. Y todo pasa para bien. Cuando yo he mencionado estas palabras a mucha gente, la respuesta es, ¿y cómo vas a saber si no estás pasando lo que yo estoy pasando? Hay mucha gente que dicen que cómo puede existir un Dios que haga sufrir a la gente. Y existen muchas otras cosas que son aceptables de una mente como la que tengo yo limitada, como la que tiene usted limitada, porque el Señor dice que más grandes son sus pensamientos y sus caminos que los nuestros. Y somos el barro y Él es el alfarero. Cuando nos rendimos ante esta situación, el Señor no lo hace para hacernos sufrir. El Señor lo hace para que nosotros podamos entrar en una sinergia con Él, en una sinergia espiritual con Él, y ver que realmente todo ha sido para bien. Porque mal hubiera sido que el Señor no hubiera salvado a mi abuelita antes de su partida. No es el plan, la voluntad de Dios es que estemos bien, sino qué sentido tiene la cruz. En este mundo sufriréis aflicciones, te dice la gente, y mira, Raquel, vas a sufrir en este mundo y vas a sufrir para siempre. No vas a sufrir para siempre, así que aguantate en este mundo que venís a sufrir, pero vas a tener una vida eterna. Quiero decirles a ustedes que el Señor ha prometido también que vamos a reinar en este mundo y vamos a estar bien, es parte de su promesa, pero para eso tenemos que entrar en la sintonía con Él y ser unos con el Espíritu. Entonces, cuando esto pasa, cuando el Señor bota nuestras fuerzas humanas, ocurren milagros, ocurre sanación. La sanación no solamente física, sino que la sanación del alma, del corazón, y todo entra. Ya lo hablamos una vez en un programa de psicología con Raquel, espíritu, mente, espíritu, alma, mente, todo está conectado. El Señor quiere lo bueno para nosotros. Y nuestros seres queridos lo tiene guardado, ya están dormidos con el Señor y un día nos vamos a reencontrar con ellos. Esa es una de las cosas. Entonces resumiendo, sería como buscar fortaleza en Dios, en una red de apoyo espiritual importante. Así es, resumiendo, les estoy diciendo que la tormenta no es que no vaya a caer estando con Dios, pero el Dios es la roca y usted sostenerse de esto. Usted tiene que estar en la roca, esa casa no se va a caer, pero si usted construye su casa en arena, se va a hundir. Eso es lo que quiero decir, esa certeza de que tenemos que estar sobre la roca. En resumen, eso es lo más importante. No tome las vías, como le digo, que existe el odio, existe... sí, tengo que decirlo, existe el libertinaje. Quizás hay gente que se aísla en vicios, en parrandas, en fiesta, y convierten su vida en una fiesta. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Usted que ha perdido en su adolescencia y siente que ahí encuentra un refugio, le quiero decir que va a tener 50 años y va a estar en el mismo hoyo queriendo andar parrandeando, y ya no se va a ver primero ni bien que esté usted parrandeando como un adolescente. Y cuando tenga esos 50, cuando tenga esos 60, cuando tenga esos 70, si Dios lo permite que llegue ahí, se va a dar cuenta, y cuando le venga a caer el 20, de que no era, usted ha estado en un hoyo ficticio para poder
distraer su mente, se va a dar cuenta que toda una vida pasó. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que al final se dé cuenta y todo, y sane su corazón, pero no es, les estoy ahorrando 20 años, 30 años, o sea, con este consejo, si lo quiere tomar, el Señor sabrá cómo lo llevan con ustedes, que no se refugien en eso. El vicio no lo va a llevar, el alcohol. Es decir, no evadir el dolor con actividades no saludables. Mundanas, sí, gracias por la traducción de nuestra psicóloga Raquel Suazo. Y serían quizás eso, son 3 que me preguntó. La tercera, la pregunta puntual, ¿cuál era? ¿Cómo sobrellevar? 3. ¿Cómo sobrellevar? ¿Cómo sobrellevar? La tercera, que es la más importante, hay muchos seres queridos que no ha perdido, ¿sí? Aprécielos en lo que están en vida todavía, que los va a seguir viendo en la eternidad, pero si le dolió la pérdida de uno, cuando se le muera otro, o uno se muera antes, no los va a poder disfrutar. Hablo con tanta naturalidad de la muerte porque el día que aceptemos que la muerte es parte de la vida y es lo que va a pasar, o sea, porque va a pasar, o sea, tenemos que aceptarlo. Yo sé que es bien difícil y a mucha gente le da miedo. Hay una cosa que no le platiqué a Raquel, que yo en mi adolescencia, yo tenía miedo a morirme. Tenía miedo a que mi gente se muriera, antes de mi abuelita. Yo por eso no los quería tener distantes, porque dije, yo no quiero que me duelan. ¿Sí? No los maltrataba ni los ofendía, pero yo dije, no me quiero encariñar porque me va a doler. Era una como engaño también bien fuerte. Así que el último, y Raquel va actualmente, después de esto, va a resumir lo que te acabo del tercer punto, es que los que tiene todavía en vida, si en mi caso, por ejemplo, ya mencioné a mi abuelita en este programa, si tenía antes ¿sabe qué es lo que le pasa a usted? Y así cierro yo mi intervención. Mencioné a mi bisabuelo, no lo conocí, solo lo tengo un recuerdo y unas fotos que puedo saber quién fue, pero cuando usted nace tiene un núcleo familiar en el cual está papá, mamá, ¿sí? Estén presentes o ausentes, siempre son papá, mamá. En mi caso, tuve la dicha de conocer a mi bisabuela, a mi abuela y a mi abuelo y a los otros abuelos también. Pero lo más cercano era eso, lo que hablamos en este programa. Ahora se desprendió de este mundo mi abuelita, que era la mitad de mi mamá, y se desprendió mi papá, como les acabo de mencionar hace 2 años. Entonces se va reduciendo. Y entonces el engaño viene en pensar que ya todo se acabó y una tristeza, pero existe una madre todavía en mi vida terrenal y existe un hermano. O sea, estamos hablando del núcleo original, ¿verdad? Y el Señor va expandiendo los núcleos, pero todavía existen 2 personas que en lugar de yo estar clavado en la seguridad de que yo sé dónde están los otros 2 seres queridos y sé que voy a en lugar, o sea, siempre lo voy a recordar, lo voy a conmemorar. Claro, de hecho, cada minuto pienso en mi papá y mi abuelita, en cada decisión, o sea, siento terrenalmente la genética de ellos en mí, más el espíritu sé dónde está, en tranquilidad. Aprecie a sus seres queridos, y este mensaje también va para mí, ¿verdad? Apreciémoslos, aprendamos a amarlos con sus virtudes y sus defectos, y de esa manera usted va a poder tener una vida terrenal más bonita, sin miedo a la muerte y con los seres que todavía tenemos en este mundo, ¿verdad? Qué bonito. Ese último que es como decir, acompañémonos y disfrutemos los espacios que tenemos actualmente, con los que tenemos, ¿verdad? Disfruta el camino. Exactamente, porque al final la muerte es algo inevitable, ¿verdad? Y sobre todo, también ver cómo las circunstancias, en su caso mientras estaba hablando lo escuchaba, que realmente usted ha tenido como mucha familia, pero tenemos una gran cifra en El Salvador de muchas familias desintegradas. Correcto. Entonces, o de muchos niños que no han conocido a sus abuelos. De hecho, yo no conozco a la familia de parte de papá, por si me estás escuchando. Saludo a mi padre. Pero justo, ¿verdad? Es decir, no siempre tenemos como esa oportunidad, y qué bueno que usted tiene esa oportunidad, ¿verdad? Y eso también es parte de los procesos de adaptarse a la pérdida y también de avanzar en la pérdida. Entonces, una de las recomendaciones, y quizás no recomendaciones, diría como puntos claves en los duelos complicados, uno es expresar el dolor, no importa de la forma. Ahora, no en nombre del dolor, quisiera decir eso, no en nombre del dolor vamos a tener derecho a dañar a alguien, ¿verdad? Sino simplemente expresar el dolor
y a veces, aunque usted se niegue a hacerlo, eso va a pasar. O sea, nuestra mente tiene que sacarlo de alguna forma. Por el enojo, por la tristeza, por la evasión, por lo que sea, pero va a haber una forma de expresar el dolor. Entonces no se niegue a expresar el dolor. Segundo, hay algo que se llama el péndulo, que es justamente ese equilibrio, ¿verdad?, entre sentir pero también vivir. Es vivir la pérdida pero también avanzar. Entonces ese péndulo es esa balanza, ¿verdad? Esa balanza de no olvidarnos de nosotros, como decía Víctor, no olvidarnos de los que están en nuestro entorno, ¿verdad? Y que también ellos están experimentando lo mismo de nosotros porque fue bajo las mismas condiciones y el mismo escenario. 3, los homenajes. Yo creo que el latino tiene eso rico, porque el latino tiende a hacer eso. Bueno, los mexicanos, ¿verdad?, tienden hasta altares para sus seres queridos. En El Salvador el 2 de noviembre es celebrado y conmemorado con mucha, de verdad, esperanza. Y no solo es costumbre, sino es la esperanza de ir con nuestros seres queridos. Y los apoyos, ¿verdad? Tener como estos apoyos. Y sobre todo, en estos espacios y estos escenarios tan traumáticos, yo me imagino que también hubo homenajes. Bueno, este evento de las colinas es bien conocido, usted puede buscarlo en internet y lo va a encontrar, hay fotografías de esto. Fue un evento bien emblemático de El Salvador y hay muchos homenajes para justo todas las víctimas de este evento, que seguramente ahí va incluida su abuelita. 4, hay algo que se llama hacer una narrativa coherente de lo ocurrido. A veces cuando yo sí he acompañado a personas con eventos, por ejemplo, de lluvias o catástrofes, y si uno escucha en el conglomerado de gente, uno le dice una cosa, otro le dice otra, otro dice fueron como 10 minutos, otros dicen fueron 30 minutos, otros dicen no, es que vimos 2 hombres, otros dicen fueron 15, o sea, el mismo estrés, el mismo trauma que genera este evento nos hace tener como diferentes versiones de la situación, y dentro de la familia seguramente vamos a experimentar de forma diferente y vimos de forma diferente el evento. Entonces intentar en familia hacer una narrativa coherente de lo que pasó nos da como esa certeza, no, sí pasó, o sea, sí estaba allá, pasó, mi abuelito, sí vi a mi abuelito que estaba tratando de escarbando con sus manos, sí pasó. O sea, hay cosas que a veces por el mismo estrés no estoy diciendo que tengamos alucinaciones, pero sí podemos tener como magnificar eventos o por el contrario minimizar. O sea, escucharlo, por ejemplo, en este momento cuando me estaba contando sobre la excavadora que vio la pierna, o sea, me tomé la cuenta como sí, mira, ahí hay como un globito que se cayó, ¿ve? O sea, entonces ese tipo de cosas también es parte de la narrativa, porque lo que intenta la mente, lo que hace es colapsar, se colapsa y encapsula el dolor. Entonces y ahí es donde hay una disociación y vemos con mucha naturalidad lo que está pasando, pero en realidad si se lo ve a alguien más que no estaba involucrado en esto, se dispara, ¿vea? No duerme como por no sé cuántos meses, ¿vea? Entonces, sí, son imágenes hasta cierto punto súper desgarradoras, ¿verdad? Desgarradoras. Entonces hay que en familia, bajo estas condiciones, hacer una narrativa coherente. 5, adaptarse a la nueva etapa, a la nueva vida, porque ya no poder ir a las colinas, ya tener como, imagino que las rutinas cambiaron, el hecho de ya no irse a tomar la tacita de café cuando se enojaba. Entonces, ese tipo de cosas. Me tomo solo enojado. Solo se toma el litro de café. Entonces, 6, el adiós no es igual al olvido. Y eso, a veces correcto, cuando ocurren estos tipos de escenarios, no queremos decir adiós porque se me va a olvidar, o no, él va a sentir o ella va a sentir que yo ya no lo quiero. No. Es nuestro dolor que estamos abandonando, pero estamos resignificando, es la palabra adecuada. Resignificar nuestro dolor significa eso. Ya no me duele, ya no me me pesa tanto, sino puedo lidiar con esto, soy resiliente, me hago más fuerte y avanzo en la vida. Y por último, si los síntomas después de un evento traumático continúan después de 9 meses, 1 año, yo le sugiero ir a terapia. ¿Y por qué razón? Usted no se está volviendo loco, usted no tiene ningún trastorno, sino que cuando el duelo se congela, porque existen estos duelos congelados, son de estas personas que no pasan años. Yo conozco una familia que
lamentablemente, su hijo murió a sus 14 años, ya son 14 años de que murió su hijo y su casa sigue intacta, como que el hijo está ahí. Entonces, esos son duelos congelados que se necesita trabajar en terapia para que usted aprenda a soltar y aprenda a vivir la pérdida. Entonces, eso, yo creo que este tipo de duelo es difícil lidiar, Víctor. Es difícil lidiar con esto. Como terapeutas es fuerte, como desde la experiencia de ser terapeuta es bien cargado en terapia y sobre todo si se da acompañamiento en los lugares, por ejemplo. Pero la gente avanza, tenga la certeza de que usted va a avanzar, de que se va a sentir mejor, de que va a tener esa fortaleza de lidiar con esta nueva resignificación de vida, ¿verdad? Así que gracias, Víctor. Gracias a usted, Raquel. Gracias. Y recuerden en radioangelus.org también cualquier consulta que tenga de esta bonita entrevista, lo puede hacer a través de las redes sociales, Raquel, y también tenemos nuestro WhatsApp que es el 7249-2390. Usted puede escribir, aquí tenemos un grupo de hermanos muy, muy dispuestos siempre a de hecho seguir, y que es el objetivo de esta radio, que es llevar la buena nueva, ¿verdad? La buena noticia del Señor a todos los que la necesiten. Allá, exacto. Bonito el lema, la voz de Dios aquí en la tierra. Nuestras redes sociales también, @Radio Angelus en Instagram, Radio Angelus El Salvador en YouTube, también en Facebook como radioangelus.org. Gracias, Raquel, de verdad, por invitarme a esta bonita entrevista. Gracias a usted y un saludo a todos. Cuídense. Morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encaminan, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade, brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron.